Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es sábado de la primera semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Y la palabra de Dios nos dice en la primera lectura del profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 19, 21, 23 al 26. Se compadecerá al oír tu grito. Recordemos el evangelio de ayer. Los dos ciegos seguían a Jesús y gritaban: ten compasión de nosotros, hijo de David. Jesús les pregunta, cuando ellos se le acercaron pidiéndole que lo sanara, Jesús les pregunta si ellos creían que podía sanarlos. Ellos contestaron con firmeza: sí, Señor. Entonces Jesús los tocó, les tocó los ojos y les dijo: hágase en ustedes según la fe que tienen. Aquí está el secreto de la oración de petición. Aquí está el secreto, la clave para pedir a Dios cuando necesitamos, cuando estamos llenos de calamidades y volvemos la mirada al cielo. Porque es que el Señor ha hecho una promesa y Él la cumple. Dios no puede mentir. Dios no puede desdecirse. Dios es Dios y Dios es un acto puro. Su divina voluntad es darnos su reino. Y con el reino, el Señor nos da todo lo demás por añadidura. Por eso, en el Salmo 146 de este día sábado, el salmista reza: dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos, bienaventurados, felices los que saben esperar en el Señor. Porque el Señor se compadecerá al oír su grito. Y según la fe que tengamos en Él, así se realizará. Este es el sentido del Adviento. Por eso San Carlos Borromeo nos dice: la Iglesia desea vivamente hacernos comprender que, así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento. Es que Él lo prometió. Para habitar espiritualmente en nuestra alma, con la abundancia de sus gracias, si nosotros por nuestra parte quitamos todo obstáculo. Dios no nos falla. Dios no falla nunca. Los que fallamos somos nosotros,
pues hemos puesto infinidad de obstáculos entre Dios y nosotros. Somos nosotros los que no creemos en Él, ni siquiera le creemos a su palabra. Hemos puesto infinidad de obstáculos. Y dice San Carlos Borromeo que el Señor está dispuesto a venir. Y ya lo hemos hablado. El Señor viene, viene en cada Eucaristía. El Señor viene en la fiesta litúrgica de la Navidad. El Señor viene el día de nuestra muerte. El Señor vendrá el día del juicio final. Pero también hay otras maneras como el Señor viene. Y aquí San Carlos Borromeo lo deja entrever. El Señor viene espiritualmente cuando Él quiere. Él pasa, dice la Sagrada Escritura, Él pasa a nuestro lado. Pero cuidado, dice la palabra, cuidado que el Señor pase y nosotros no estemos atentos a Él, porque después no sabremos cuándo volverá a pasar. ¿Ven ustedes que la misma Biblia nos advierte? Nos advierte porque el Señor quiere darnos todo lo que necesitamos, más de lo que necesitamos. Es que nosotros pedimos salud en las enfermedades y está bien. Pedimos trabajo, muy bien. Pedimos que se nos resuelva el problema matrimonial, perfecto. Pedimos que por un hijo, pedimos por el papá, por la mamá, pedimos tantas cosas y está bien. No podemos decir que no es necesario pedir, porque estaríamos entonces quitándole la autoridad al Dios de la palabra, ya que el mismo Dios en su palabra nos invita a pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Pero tenemos que tener claro esa otra palabra, ese otro versículo que ya les acaba de mencionar, que es bíblico, que salió de la boca del mismo Salvador. Buscad el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Que está bien pedir por tantas cosas que necesitamos, sí, pero primero lo que pedimos es el reino. Venga a nosotros tu reino. Rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. El Padre Nuestro es la oración perfecta. El Padre Nuestro nos enseña a orar, nos enseña a relacionarnos con Dios y nos enseña a pedir, a buscar. El Catecismo Católico, en el numeral 2804, dice: el primer grupo de peticiones del Padre Nuestro, porque en este numeral el Catecismo está meditando, está explicándonos el Padre Nuestro. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Son 7 las peticiones que nos enseña el Padre Nuestro
a elevar a Dios, a pedir a Dios. Tu nombre es la primera. Venga a nosotros tu reino, es la segunda. Hágase tu voluntad, la tercera. Primero el reino de la divina voluntad. Es lo que pedimos, es lo que necesitamos. Y tenemos que ser inteligentes, porque solo buscando el reino se nos dará todo lo demás por añadidura. Por eso ayer yo les decía y se los decía con fuerza, y hoy se lo repito brevemente, y no porque quiera llamarles la atención en forma de regaño. No, yo no soy quien para regañar a nadie. Si esta palabra, estas enseñanzas primero llegan a mí, yo no soy quien. Pero si lo hago con fuerza, es porque esta palabra primero me ha conmovido a mí, me ha tocado a mí. Y porque yo creo en esta palabra, en esta enseñanza, entonces se los advierto a ustedes, porque yo los amo a ustedes. Los amo, y cuando llegan a mí y me presentan sus sufrimientos, sus dolores, sus necesidades, lo primero que yo me pregunto es esto: sí, está bien, aquí están estos hermanitos conmigo. Me están diciendo con lágrimas sus dolores, sus congojas. Pero ¿qué puedo hacer yo si yo soy uno más de los que lloran en este mundo? El único que puede consolarlos es nuestro Padre Celestial. El único que puede ayudarles es nuestro Padre Celestial. Y qué bueno que han venido aquí, porque yo los abrazo con todo mi corazón y con todo mi amor les ofrezco una oración como sacerdote, con el poder que me da el ministerio sacerdotal. Pero ahí no queda todo. Falta algo más. Y falta lo esencial. Por eso comencé, y vean que todavía no he leído el Evangelio de hoy. Comencé recordando el Evangelio de ayer. Jesús les dice a los ciegos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Ustedes creen que yo les puedo devolver la vista? Ellos dicen: sí, nosotros creemos que lo puede hacer. Entonces el Señor les dice: pues entonces hágase según ustedes han creído. Ahí está. Ahí está. Primero tenemos que tener fe para pedir. Creer en Dios, creerle a Dios. Pero como decíamos también, porque mucha gente me dice, cuando yo los exhorto con esto mismo, mucha gente me dice: Padre, yo creo, por eso estoy aquí. Y entonces le pregunto: ¿y son casados? No. ¿Pero viven juntos? Sí. ¿Pero hay un impedimento para que se casen? No. ¿Entonces están solteros? Sí.
Ustedes dicen que creen, pero no creen lo suficiente. Primero hay que buscar el reino de Dios y todo se nos dará por añadidura. Primero hay que ponerse en paz con Dios. Primero hay que tener una relación personal, íntima con el Señor. Primero tenemos que pedirle al Señor que sea santificado su nombre en nosotros, en nuestros corazones. Sea santificado tu nombre. En nuestra relación con Él, en nosotros debe ser santificado el nombre de Dios. Después tenemos que pedir su reino. Y después tenemos que decir, fiat, hágase. Estas tres peticiones son una sola. Hágase tu voluntad. Venga el reino de la divina voluntad. Es que, hermanos, el catecismo nos sigue diciendo, lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. ¿No es cierto esto? En cada una de estas tres peticiones, nosotros no nos nombramos. Vea que el Señor nos enseña a que estemos dispuestos primero a renunciar a nosotros mismos y a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. No nos nombramos a nosotros mismos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente. Así debe ser. Oigan la enseñanza del catecismo. Debemos tener un deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. ¡Qué belleza, hermanos! Estas tres peticiones ya han sido escuchadas por el Padre en aquel terrible momento del Calvario. Son escuchadas en cada Eucaristía cuando Cristo renueva su sacrificio en el altar. Pero mientras Dios no sea todavía todo en todos, estas peticiones deben ser elevadas al Señor por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia. El Señor, no vayan a creer ustedes que el Señor no se compadece de nosotros. Entendámoslo bien.
es que cuando Él nos hace pedir el reino de su divina voluntad, lo que está haciendo es ofreciéndonos todo lo que podamos necesitar en esta vida. Todo. Es que volvamos a escuchar el versículo del Evangelio. Buscad el reino y todo se les dará por añadidura. El que pide el reino recibe todo. Dios es compasivo, porque Dios lo puede todo. Y no solo lo puede todo, sino quiere, Dios desea, esa es su divina voluntad, ayudarnos. En el numeral 270 del Catecismo, la Iglesia nos dice: Dios es el Padre Todopoderoso, todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Vean, Dios es papá y poderoso. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda Corintios 6:18. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. ¿Qué enseñanza más consoladora nos ofrece el Señor a través de su iglesia? Nos dice quién es Él. Es papá. Dios no es un mago. Dios no es un brujo. Dios no es un artículo, un objeto de una tienda que se compra. Siempre recuerdo cuando en una de las parroquias donde yo estuve, en un tiempo de sequía, llega una persona y me dice, me pone 30 pesos. Bueno, en aquel tiempo era un poquito más que lo que son ahora. Y me dice: Padre, para que llueva. Y yo dije: ¿dónde está el brujo aquí, por Dios? Para que llueva. ¿Dónde está el brujo, el mago que haga con una varita mágica llover? Eso no es fe. Eso es superstición. Eso no es fe. Es cierto que esto lo vemos en la vida de los santos, pero por la fe, no por la superstición. Por la relación que tenían con Dios como hijos suyos, no como alguien que llega a comprar un aguacero, un poco de lluvia. Así va la gente a la iglesia tantas veces, no por fe. Así vienen seguramente aquí a buscar que se les resuelvan los problemas, pero nunca se les resolverá, porque lo que Dios nos quiere dar es su reino, el reino de un Padre amoroso y tierno,
que lo da a sus hijos en su Hijo Jesucristo. Ese buscar el reino no es otra cosa que presentarnos ante Dios como hijos, reconocer nuestro bautismo, darle el honor que merece la sangre preciosa que se derramó en la cruz y que nos compró a precio de sangre. Por su sangre hemos sido comprados. Por la sangre preciosa del divino Cordero, no solo nos llamamos, sino verdaderamente somos hijos de Dios. Para recibir de Dios, debemos ser hijos y comportarnos como hijos. Tener una relación abierta, clara, transparente, como hijos. Como hijos. Usted dirá, Padre Dilla, entonces nadie puede pedir a Dios nada. Claro que sí podemos pedir todos. San Alfonso María de Ligorio, en uno de los libros llenos de sabiduría que él escribió, dice que los más pecadores también pueden pedir, pero pedir el reino del perdón, o mejor dicho, lo que nosotros debemos pedir es el perdón de los pecados para quedar libres, abiertos a recibir el reino, a entrar en el reino. No nos estamos contradiciendo, mucho menos la palabra de Dios. Si Jesús a Santa María Faustina le dijo claramente en las revelaciones privadas, en el diario de la Divina Misericordia, el más pecador es el que tiene más derecho a acercarse a mi misericordia. Pero para pedir el reino de la misericordia, el reino del perdón, porque así muestra Dios su poder en el más alto grado, perdonando. Ven ustedes, hermanos, ahora sí ya vamos ubicándonos en la verdadera religión, ¿verdad que sí? Vamos entendiendo qué es la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Escuchemos a Jesús para terminar. Cuando nos habla ahora a través de las revelaciones privadas a Luisa Picarreta, el 29 de diciembre de 1923. Hija mía, sin embargo, esto es precisamente vivir en mi querer. Llevar toda la creación ante mí y a nombre de todos darme la correspondencia que me deben. Ninguno se te debe escapar, pues de otra manera mi voluntad encontraría vacíos en la creación y no quedaría satisfecha. Vivir pidiendo el reino, vivir en la divina voluntad,
significa llevar toda la creación ante Dios, ante Jesucristo. Y a nombre de toda la creación, a nombre de todos los hombres, darle nosotros cada uno la correspondencia que le deben. Ninguno se nos debe escapar, pues de otra manera, dice el Señor, su voluntad encontraría vacíos. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y que el universo entero llegue a participar de la gloria de su reino. Estamos llamados a la salvación. Estamos llamados a la gloria celestial, a la felicidad sin fin. Por eso el Evangelio de hoy nos dice, en aquel tiempo, en San Mateo, capítulo 9, versículo 35, capítulo 10, versículo 1, 5, 6, 8. En aquel tiempo Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Oyeron bien? Anunciaba. ¿Qué anunciaba? El reino. Y después que anunciaba el reino, a los que había anunciado el reino, los curaba de las enfermedades y dolencias. Y al ver a toda aquella gente, se sentía conmovido porque estaban maltrechos y desalentados, como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: la mies es mucha, pero son pocos los trabajadores. Por eso pídanle al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. A estos 12 los envió con las siguientes instrucciones: vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de Israel. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos está ya cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios, pero háganlo todo gratuitamente, pues que gratis recibieron ustedes el poder. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se compadece al ver a la gente maltrecha y desalentada, y se compadece hoy de nosotros, de cada uno. Él nos mira a nuestros ojos. Él toca con el bálsamo suavísimo de su amor nuestro corazón, lo palpa y conoce cuánto sufrimos, cuánto lloramos, cuántos son nuestros padecimientos. Y el Señor sana, pero oigan, después de haber ofrecido su reino. La gente aceptó el reino y el Señor sanó. Es lo que hemos meditado hasta ahora. Pero hay algo que agrega el Señor en su palabra: el celo. El celo porque llegue a realizarse su divino querer a toda la creación.
que llegue su reino a todos los hombres. Y por eso el Señor llama a sus discípulos y los manda, los envía, dándoles poder, el poder de Él mismo, que lo transmite. Y no solo a los discípulos como sacerdotes ungidos, consagrados, sino a todos nosotros. A todos nosotros nos da el poder de anunciar el reino. Ninguno se te debe escapar, dice Jesús a Luisa. ¿Y cómo hacer para que ninguno se nos escape? ¿Cómo llegar del polo norte al polo sur, de extremo al otro extremo del planeta y hasta el último confín del universo? ¿Cómo hacerlo? Y Jesús le dice, uniéndote a mí en mi divina voluntad, dejándome ser yo en ti. A través de ti yo seguiré siendo el Salvador. Y esto será realizado, será cumplido. El Señor nos necesita, no solo para que nosotros lo glorifiquemos, dejándonos perdonar por Él, no solo para que lo glorifiquemos viviendo como hijos suyos en su reino en nosotros, sino el Señor nos necesita para que nosotros nos convirtamos también como anunciadores del reino, para que nosotros preparemos el reino, preparemos el camino del Señor que viene en todos los demás hermanos y hasta el confín del universo. Vivamos en divina voluntad. Digamos a cada momento, sea santificado tu nombre en mí. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.